Hola, bienvenidos a Podcast y de la Mostería, un podcast donde hablamos del Señor y su palabra. Hechos 4:23 al 5:11. Luego de estar frente al concilio, Pedro y Juan son puestos en libertad, contando todo lo ocurrido. Y dice que todos ellos y el resto alzan su voz reconociendo la soberanía de Dios. Me llama la atención la reacción de estos cristianos. No hubo queja. Es una respuesta asombrosa, sino una alabanza por la soberanía de Dios. Y lo que hacen es citar el Salmo 2, versos 1 y 2. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, el Cristo, haciendo referencia a lo ocurrido con Jesucristo, reconociendo que aún el Padre estaba en el asunto, ¿cierto? Era algo que ya se había profetizado. Pero luego de decir eso, en el verso 28 y 29, dicen ellos: Señor, mira sus amenazas. Esta gente nos amenazó, nos dijeron que no predicáramos en tu nombre. Mira sus amenazas. Y, oh sorpresa, nuevamente, no piden ser salvados o librados de estas amenazas. Dicen: Señor, danos denuedo, es decir, seguridad, confianza, libertad para hablar la palabra, tu palabra. Era su principal interés y debe ser el nuestro, hablar su palabra. Mientras que nosotros hablamos, tú a la vez haces a través de tu mano sanidades, señales, milagros, prodigios, maravillas, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Nosotros debemos predicar la palabra y tú te glorificas a través de maravillas y señales. Y dicen que luego de orar, el lugar tembló. Una cosa extraordinaria, sobrenatural. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban completamente llenos de ese Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra. Lo que ellos estaban pidiendo, bajo el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar con esa valentía de la palabra. Dice la Escritura que todos los que habían creído, cuando dice en la Reina Valera, dice la multitud de los que había creído, pero la palabra es todos los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Es decir, tenían un mismo pensamiento, sentimientos y un mismo ánimo. Y dice que también tenían todo en común. Quiero recordar episodios atrás donde hablamos del principio, no del modelo, el tratar de suplir necesidades comunes, pero no copiar el modelo de vender todo. Y dice también la Escritura que con gran poder daban testimonio, es decir, evidencia. ¿De qué? De la resurrección de Cristo. Un hecho cuestionable en la antigüedad, había sido reciente para ellos, pero algunos querían cuestionarla, y cuestionable hoy también. Y es lo que la iglesia debe dar, testimonio de la resurrección de Cristo. Pero había una abundante gracia sobre ellos, dice ahí. No había necesidades. El Señor dio esa estrategia para que fueran suplidas las necesidades, y vendían las posesiones y las traían el dinero para que fuese repartido de acuerdo con esas necesidades. Y aquí hay un contraste terminando el capítulo 4
y empezando el 5, de dos hechos al parecer similares, pero realmente muy distintos. Dice que uno de los hermanos, que se llamaba José, ¿verdad?, que le habían puesto por nombre o por sobrenombre, dice Reina Valera, Bernabé, hijo de consolación, levita de Chipre, vendió una propiedad y tragó el precio de lo que había vendido y lo puso a disposición de los apóstoles. Sin show, sin redes sociales, sin protagonismo, vendió. No habla de la suma del dinero, pero uno supone que es una elevada suma. Y contrasta este hecho y la actitud, sobre todo, de José o Bernabé con la actitud de Ananías y Zafira. Pues dice, pero cierto hombre, un pero que contrasta, Ananías y Zafira, su esposa, vendieron también una propiedad, pero tomaron para ello una parte, ¿sí?, sustrajeron una parte ocultándolo. El problema era haber tomado una parte para ellos. En efecto no, porque si ese hubiese sido el problema, estaríamos pensando que Pedro y el resto de apóstoles estaban detrás del dinero. Ese no era el problema, porque el mismo Pedro le dijo, si tú te hubieras quedado con él, pues era tuyo el dinero. Consistió el pecado en mentir, ocultar la verdad, decir, si este dinero que traímos es íntegro lo que nosotros, el precio en el cual lo vendimos. Y ahí es donde está el problema y el pecado. Y Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Si tú te hubieras quedado, lo repito, con ella no pasaba nada, era tuya. Si tú te hubieras quedado con el dinero también, era tuyo. Pero lo pusiste esto en tu corazón, ¿sí? ¿Por qué lo pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y los versos 3 y 4 nos muestran cuando dice primero mentiste al Espíritu Santo y después dice mentiste a Dios, obviamente diciéndonos que el Espíritu Santo es Dios. No lo dice directamente, pero entre líneas uno lee, si primero dice que se mintió al Espíritu Santo y después dice que mintió a Dios, es porque el Espíritu Santo es Dios y cayó muerto, ¿no? Y es uno de esos pasajes que nos dejan como deslumbrados. ¿Por qué? Porque caían muertos. De pronto hay personas que a nuestro entender hicieron cosas más graves, ¿verdad? Pero sencillamente el Espíritu Santo, la iglesia, la santidad de Dios no es juego, porque dice que 3 horas después viene también su mujer y dice lo mismo. Sí, la vendimos en tanto. Mintió y muere. Y dice aquí los jóvenes que sacaron el cadáver de tu esposo también van a sacar el tuyo. Vino gran temor sobre todos. Miedo, asombro y respeto. El Señor, su santidad, su Espíritu Santo, no son para nada un juego. ¿Sí? Entonces, vemos cómo estos primeros cristianos, su propósito era el de nuevo para hablar la palabra, que fuera el Señor quien hiciera las maravillas y su nombre fuera glorificado. Y al ver la seriedad del asunto con el que la iglesia y Pedro en la cabeza de ella trató este caso de mentira, nos hace ver que la santidad de Dios, su palabra, su deidad, su divinidad, no son un juego. Dios te bendiga.